y echamos en falta mucha gente. La mitad de la banda están viendo a la familia por ahí, cada uno en un sitio, pero agradecemos a los que están de guardia siempre. Tenemos aquí un grupo que está de guardia y poder acompañarnos en este tiempo. Muchísimas gracias a los voluntarios que están aquí en un día también tan complicado, y entendemos por todo el tema de la familia, y etcétera, etcétera. Es el último día del año, y en el último domingo del año tenemos por tradición pues tener un tiempo de agradecimiento. Como se nos ha dicho, ya habéis recibido una piedra, que no es para tirármela a mí, ni a nadie, no se lo ocurra. Esto es para que lo llevéis a casa luego y sea como un recordatorio de lo que vamos a estar diciendo, de lo que dice la Biblia, como vamos a ver después. Pero el fin de año es un buen momento para hacer una reflexión, para mirar atrás, que es lo que vamos a hacer ahora, también para mirar al presente en el que estamos ahora, y también para enfocarnos en el futuro. Esas tres acciones, mirar atrás, mirar al presente y mirar al futuro, pues nos lo recuerda esta piedrecita, ¿de acuerdo? La palabra Ebenezer, que los que llevan tiempo en la iglesia, en el Evangelio, los que han leído la Biblia, saben lo que significa, pero quizás para otros no. Esta es una palabra que está en el libro de Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, y Samuel la levantó. Era una piedra mucho más grande que esta, era una piedra enorme, como un recordatorio de lo que había pasado. Había pasado algo extraordinario en la realidad de Samuel y también de todo el pueblo, y entonces él levantó esta piedra grande. Era costumbre en la antigüedad, Abraham hacía eso con frecuencia, levantaba altares y servían como para varias cosas. En primer lugar, para agradecer algo a Dios que había hecho hasta ahí, y también para recordar, para que no se nos olvide, y es bueno pues también tener ilustraciones, tener ejemplos para recordar ciertas cosas. Esto significa la piedra que habéis recibido en esta mañana. Si alguien no la ha recibido, que no se vaya sin ella, porque quisiéramos que esté ahí como una cosa visual en base a lo que vamos a decir en esta mañana. Significa, como ya sabéis, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y se utiliza como un recordatorio cuando decimos eso, o cuando se habla sobre esto, como un recordatorio permanente de lo que Dios ha hecho, de la intervención divina en nuestra vida, basada en lo que Dios hizo en el pasado, en la vida de Samuel y en la vida también del pueblo de Israel. La ayuda de Dios ha sido constante, ha sido fiel, y Él nos ha auxiliado en momentos de dificultad. Eso fue lo que estaba pasando en ese momento, que Dios ayudó, que Dios fue fiel, auxilió a un pueblo que estaba en angustia. Y por lo tanto Samuel coge una gran piedra y la llama Ebenezer. Vamos a ver el significado de la palabra. Es una palabra compuesta, Ebenezer, que yo no sé hebreo, pero nos fiamos de los que han traducido esto, ¿no? Que la palabra que se lee de derecha a izquierda, la parte derecha significa piedra, ¿de acuerdo? Y la parte derecha de la palabra Cer significa ayuda, auxilio o socorro. Este es el significado de esa piedra que se levantó, ¿no? Es un recordatorio, una piedra nos recuerda que Dios nos ayudó, nos auxilió y nos socorrió en un momento de angustia. Proviene, como decía antes, de un relato del Antiguo Testamento, en tiempos de Samuel, que sabéis que fue el último juez de Israel. El pueblo de Israel estaba en su peor momento. Los que conocen ya la historia, el libro de los jueces recoge una situación muy difícil. El peor momento del pueblo de Israel ocurre en ese tiempo, y está pasando por situaciones de derrota. O sea, vienen los enemigos y les atacan y siempre pierden. Siempre pierden, siempre están perdiendo, ¿de acuerdo? Siempre están perdiendo. Por lo tanto, hay dolor, hay sufrimiento, hay humillación. De hecho, en una ocasión reciente, en una batalla, les habían arrebatado el Arca de la Alianza que estaba en posesión del pueblo de Israel, pero mira, viene el enemigo y les roba el Arca. Eso era también una vergüenza, eso era una humillación, porque ellos consideraban que eso era la presencia de Dios con ellos, pero lo utilizaban como un talismán. O sea, es como pensar que como tengo la Biblia, todo va a ir bien en mi vida, ¿no? Vamos a ver, la Biblia está para ser leída, para ser obedecida, pero no porque la tengas va a ser un talismán que te va a librar de todo mal. Ellos utilizaban el arca
como un talismán, ¿de acuerdo? Dios les dijo, no vayáis a la batalla, no vayáis a la batalla. Dijeron, ¿cómo que no? Que sí, que vamos, que llevamos el arca, ¿no? Y resulta que los filisteos, que son los que les atacaron, les vencieron y le quitaron el arca, ¿de acuerdo? Entonces eso fue una tremenda derrota y una tremenda vergüenza. Y estaban en ese estado de decadencia personal y espiritual porque se habían alejado de Dios. Y en lugar de adorar a Dios, adoraban a los ídolos de los pueblos que les estaban atacando. Eso ya lo vimos en el libro de Ruth, ¿de acuerdo? En lugar de confiar en el Señor, pues ellos confiaban en los dioses en los que confiaban los pueblos de alrededor. Y ahora, de nuevo, en este relato que vamos a leer, los filisteos vuelven a atacarles otra vez más. Y se vuelven a Dios. En este caso hay una diferencia porque en esta ocasión se vuelven a Dios en arrepentimiento sincero, y vamos a ver por la historia cómo Dios responde a ese arrepentimiento sincero y el Señor interviene. Tras una victoria militar, como vamos a ver ahora que sucede, el profeta colocó una piedra en un sitio muy visible, ¿de acuerdo?, entre dos localidades, Mizpa y Sem. Vamos a verlo en un mapa, ahí donde estaban esos sitios donde él levantó la piedra, por si alguien quiere ir ahí a excavar y todo eso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Mizpa está aquí, ¿veis? Los filisteos vivían en esta zona de aquí, y continuamente entraban al territorio judío, ¿de acuerdo?, para atacar al pueblo de Israel, y llegaron hasta aquí, ¿de acuerdo? Y ahí se celebró esa batalla que vamos a ver ahora. Y entonces, en medio de la batalla, del sitio donde se efectuó esa batalla, él levantó esa piedra y le puso por nombre Ebenezer, como un memorial visible de la intervención divina a favor suyo y también de gratitud, porque también significa esa piedra que Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha socorrido y estamos agradecidos. Hasta aquí les había ayudado el Señor. Por lo tanto, es el fin de año. Como decía antes, es tradición en esta iglesia pasar un tiempo de reflexión, de agradecer y de hacer lo mismo que hicieron ellos hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? No hemos podido traer una piedra enorme, que seguro que sería una piedra enorme, para que todo el mundo la viera y al verla les recordase que en ese sitio de angustia, cuando son atacados y temen por su vida, Dios interviene y les salva, ¿de acuerdo? Es bueno tener estos símbolos también en nuestra vida. Por lo tanto, como ellos hicieron, también queremos hacer nosotros en esta mañana. Y vamos a ir al texto del que estamos hablando. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 14. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. O sea, los filisteos habían, como he dicho antes, arrebatado el arca, les habían robado el arca, pero cuando ellos tenían el arca en su poder, empezaron a ocurrirles desgracias. ¿De acuerdo? Y decían, uy, esto no está funcionando, nos va a ir mal haber hecho esto. Y entonces decidieron devolver el arca a Israel, ¿de acuerdo? Entonces, devuelven el arca, de hecho pusieron el arca delante de su Dios, y a la mañana siguiente el ídolo había caído y su cabeza se había roto y sus brazos se habían roto. Lo cual ellos entendían que el Dios de Israel era superior a su Dios. Y dijeron, no nos va a ir bien si nosotros nos quedamos con el arca que no nos pertenece, vamos a devolverla. Por tanto, la devuelven al pueblo de Israel. Y entonces dice que desde el momento que la devuelven hasta este momento que recoge aquí Samuel, pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Sin embargo, dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. O sea, tienen el arca ya en su poder, pero no están bien. Están lamentando su situación. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor, y a Él solo servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth, sirviendo solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra el Señor hemos pecado.
y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. El Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo a Bet-car, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. El lugar donde vivían los filisteos era Gaza, la actual Gaza de la que tanto estamos escuchando. Como decíamos, habían entrado atacando al pueblo de Israel, y entonces en este caso fueron derrotados porque el pueblo hizo lo que no había hecho antes. Era volverse al Señor, pedir misericordia y pedir a Samuel que orasen para que el Señor estuviese con ellos. Antes ellos decían: no, llevando el arca ya vamos a vencer. Pero el arca no era un talismán. Estaba el Señor del arca, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que ellos realmente demuestran una verdadera conversión. Y cuando ocurre esa victoria, recuperan todos los territorios, la última diapositiva, todos los territorios que los filisteos habían estado, veis ahí el territorio filisteo, la actual Gaza, además aparece el nombre ahí, y todos los pueblos que estaban alrededor en la frontera de Gaza con Israel fueron reconquistados por Israel, porque los filisteos en ciertas batallas anteriores les habían arrebatado. Y Samuel, viendo el poder de Dios, la intervención divina, cogió una roca grande y la llamó Ebenezer. Pues queremos agradecer a Marta Moreira y a toda la familia que han estado trabajando estos días para preparar una roca pequeñita, pero que sea un recordatorio, ¿de acuerdo? Un Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, es una piedra de ayuda, una piedra de socorro. Los filisteos fueron los principales enemigos de Israel. Cuando ellos entraron en la tierra prometida, Dios dijo: mira, tenéis que librar a toda la tierra de estos pueblos, porque van a ser un incordio para vosotros. Ellos no obedecieron y ciertamente fueron, a lo largo del tiempo, pues enemigos constantes de Israel. Los filisteos aparecen en la Biblia muchas veces, en la historia de Sansón, ¿os acordáis? Sansón y los filisteos, en la historia de Saúl, en la historia de David, y vivían en ese lugar, como decía, en la ciudad, en la zona de Gaza, y estaban luchando continuamente. Durante 200 años estuvieron atacando continuamente a Israel. ¿Sabéis quién los venció finalmente? El rey David. Más adelante vendría David. Primero estaba Samuel, después dio paso a Saúl, después de Saúl vino David, y David podríamos decir que los conquistó completamente, ¿de acuerdo? Así que Ebenezer es un recordatorio, es un monumento para que no olvidemos y que miremos al pasado, que también nos fortalezcamos en el presente y también no temamos nada para el futuro. Eso significa esta piedra, esto significa la palabra Ebenezer, ¿de acuerdo? Esto nos transmite que no tenemos que olvidar el pasado de donde Dios nos ha sacado, que no tenemos tampoco que ser débiles ante el presente en el que podemos estar, aunque estemos siendo atacados por los filisteos, y también tener la certeza de que el futuro será seguro. Por lo tanto, vamos a hacer este ejercicio de mirar atrás, porque es lo que nos sugiere la palabra Ebenezer, y nos recuerda en dónde estamos y de dónde el Señor nos sacó. Dice que llevaron el arca del Señor, la pusieron en casa ya en territorio de Israel, pero pasaron
20 años, mira, mucho tiempo, desde que recuperan el arca hasta este momento que nos relata aquí el libro de Samuel, pasan 20 años, ¿de acuerdo? Y no están bien. No están bien como nación. No están bien como pueblo. Hay algo que no les llena, ¿de acuerdo? Dice que se lamentaban en pos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no están bien? ¿Por qué se lamentan? Pues porque hay una derrota, hay idolatría, hay pecado, hay falta de arrepentimiento. Y cuando eso pasa no hay bendición. No hay bendición. Perdían todas las batallas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se lamentan por la situación en la que están. Es bueno hacer ese ejercicio también. ¿De acuerdo? Mirar y decir, no estoy bien. Ellos utilizaban el arca como un talismán y pensaban que por tener la Biblia ya estaba todo hecho. Para ellos, a ver si me entendéis, era el arca el talismán, ¿no? Pero perdieron muchas batallas. De hecho, le arrebataron el arca porque Dios les había dicho que no pelearan y ellos pelearon pensando que el arca era un amuleto que les iba a dar la victoria. Las cosas van bien cuando estamos bien. ¿De acuerdo? Las cosas van bien cuando estamos bien. Y si hay pecado en nuestra vida, si hay falta de arrepentimiento, si hay idolatría, no van a ir bien. Así que se lamentan por su situación espiritual. Pero también porque después de 20 años los filisteos deciden de nuevo atacarles. Este relato está recogido en medio de un ataque que se está produciendo por parte de los filisteos. Hay algo que se tiene que hacer si estamos mal, ¿no? Y Samuel pues lo hace. Para que la situación cambie, para que la situación mejore, lo que hace Samuel, y esto es importante, ¿qué podemos hacer nosotros si no estamos bien? ¿De acuerdo? Pues lo que hace Samuel es que convoca al pueblo para decirles la verdad. Para decirles que se lamentan porque no están bien. Y para confrontarles con su situación personal y espiritual. Dice, versículo 3, que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, lo cual quiere decir que su corazón no estaba con el Señor, tenéis que volveros. Pero también dijo que quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. Dos cosas aquí. Primero, una acción interior y también una acción exterior y visible. Y este era el verdadero problema del pueblo que Samuel confronta. Les dice la verdad de su situación, de su lamento. Se habían apartado en primer lugar del Dios de Israel y habían abrazado, confiado, adorado, servido a los dioses de los pueblos vecinos, ¿no? Eso es tremendo cuando leemos, qué pueblo más rebelde, ¿no? Qué pueblo más duro de corazón, viendo todas las cosas que vieron, ¿no? Y sin embargo eran atraídos por los ídolos de los pueblos vecinos. Por lo tanto, él llama al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación. Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, esto es el arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa dar media vuelta. O sea, estoy caminando de espaldas al Señor, no le estoy haciendo caso, no le estoy sirviendo, no le estoy siguiendo, pero no me va bien. Por lo tanto, decido pararme, reflexionar, ¿de acuerdo? Y decido volverme al Señor, al que había abandonado. Por lo tanto, eso es la conversión. Eso es lo que luego viene a decir Jesús. Arrepentíos, ¿no? Porque Él viene a librarnos de ese pecado, de esa idolatría que está arraigada en nuestro corazón. En segundo lugar, hay un llamado de arrepentimiento también, pero visible, externo. Dice que quiten los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón y solo a Él servid. Y Él os librará de la mano de los filisteos. Esto era lo que demostraría verdadero arrepentimiento, ¿no? No solamente un arrepentimiento, así que bien, que Señor, que tú me perdonas, que me amas, ¿no? Que bueno eres y tal, pero yo sigo manteniendo mis hábitos, mis costumbres, como en este caso estaban haciendo ellos. Esto demostraría verdadero arrepentimiento. Estaban siguiendo, sirviendo, confiando, dice él, Samuel, en dioses ajenos. ¿Eso qué significa? Pues que eran todos menos Dios. Algo ajeno es algo que no
que no es propio, ¿no? Entonces, en lugar de estar centrados en el Dios de Israel, estaban entregados a otras cosas. Yo me pregunto, ¿cuál sería el Dios ajeno hoy? Al que seguimos, al que servimos. Algo que no es Dios mismo. A quien servimos, que no es Dios mismo. Todos servimos a alguien, como dijimos el otro día, ¿no? Todos servimos a alguien. Pues hay dioses ajenos, que no es el Dios verdadero, al que teníais que seguir y adorar y confiar. Pero también dice que no solamente dioses ajenos, sino que define quiénes son esos dioses. Dice Astarot. Astarot aparece muchas veces en la Biblia y era una diosa cananea de la guerra. O sea, cuando los pueblos no cristianos, para que me entendáis, no judíos, salían a la guerra, se encomendaban a Astarot para que ella les diera la victoria. Como cuando uno se va de viaje, se encomienda a un santo, ¿me entendéis? Para que te cuide durante el viaje. O abre un negocio y te encomiendas para que te vaya bien a un determinado santo. Pues era la diosa de la guerra, también del amor, de la fertilidad y también de las estrellas. Ese atractivo que tiene la gente por el horóscopo, ¿de acuerdo? Y por ver, a ver cómo va a ir este año, ¿me entendéis? Me voy a hacer rico, ¿no? O sea, esta era la diosa a las que el horóscopo de ellos era Astarot, ¿de acuerdo? En lugar de leer el periódico y estas revistas donde aparecen el horóscopo para el año y para el día, ellos confiaban en la diosa Astarot, ¿no? Para que les fuese bien, no solamente en la batalla, para que tuviesen hijos, la fertilidad, el amor, que le vaya bien en el amor. Mucha gente consulta el horóscopo para ver cómo me va a ir este año en el amor, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso, son los dioses de siempre, pero con una nueva cara, ¿de acuerdo? Ahora aparecen en los periódicos, etcétera, etcétera. Pero esa era la diosa a la que ellos estaban sirviendo, en la que estaban confiando. Y los Baales, en plural, son diversos dioses de la fertilidad, de la tormenta y de la agricultura. O sea, si alguien no tenía hijos, se encomendaba a un dios determinado para que le diese descendencia. Cuando no llovía, se encomendaban a este dios para que lloviese. Y cuando querían tener una buena cosecha, le pedían a Baal pues que les diera una abundante cosecha. Así que estos eran los dioses paganos que ellos habían abrazado, que ellos habían asimilado, dejando a un lado al Dios de Israel. Por otra parte, no quiere decir que ellos, tanto estos pueblos que confiaban en estos dioses, como los propios judíos que confiaban en esos dioses, no creían. O sea, la gente cree. La gente cree en el horóscopo. La gente cree en determinada persona, en determinados santos. ¿Me entiendes? Quiere decir que no es ausencia de confianza, que ellos confiaban para la cosecha en alguien, ¿de acuerdo? Para la descendencia en alguien. Confiaban para ganar una batalla, confiaban en el dios, la diosa de la guerra, etcétera, etcétera. Aquí había confianza, había creencia, pero no en el Dios correcto. No en el Dios correcto, en el Dios verdadero, ¿de acuerdo? Últimamente se está hablando mucho de que está habiendo un resurgir de la religión en España y en el mundo. ¿No lo habéis escuchado eso? Pero es un resurgir de todo esto. O sea, no es un resurgir del Dios de la Biblia. Es un resurgir porque el ser humano necesita, se da cuenta de que esa carrera que persigue las cosas, el tener, el acaparar, el enriquecerse, no satisfacen, pero se vuelven a los Baales. No se vuelven al Dios de la Biblia, no se vuelven al Jesús de la Biblia. Por lo tanto, cuando dice hay un resurgir espiritual, ¿me entendéis? No quiere decir que haya un resurgir de búsqueda del Dios de la Biblia, de Jesús, del Jesús de la Biblia. Así que ellos confiaban, pero en la persona incorrecta, como ocurre hoy. Las cosas no van bien cuando no estamos bien espiritualmente. Y cuando estamos alejados de Dios, no podemos esperar que nos vaya bien. Y Samuel
con valentía exhorta al pueblo, fue hasta el fondo de la cuestión. Mira, lo que os está pasando es esto. Tenéis que arrepentiros, tenéis que volveros, dejar atrás, eliminar los ídolos de vuestra vida, todo aquello que es ajeno a lo que servís y en el que creéis, y buscar a Dios y servirle, dice, solamente a Él. Y eso es lo que hicieron. En segundo lugar, una vez que llama al arrepentimiento, ellos responden. Dice que entonces los hijos de Israel quitaron, ¿veis? Hay un verdadero arrepentimiento. Quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Mirad, quitan los ídolos, deciden servir al Señor, se reúnen todos como un pueblo, derraman agua en señal de verdadero arrepentimiento. Este agua significaba la tristeza, el lloro que sentían por haber actuado como habían actuado. Ayunan y reconocen que habían pecado contra Dios. Estos son los pasos hacia un verdadero arrepentimiento. ¿Vale? Cuando hablamos de arrepentimiento, aquí está. Realmente aquí hay una verdadera conversión de todo el pueblo. ¿De acuerdo? Después de mucho tiempo donde habían actuado mal. Pues esa es la historia de ellos. Esa era su pasado, su realidad. Y también en nuestra propia historia. ¿Dónde estabas tú antes de conocer al Señor? ¿Dónde estabas tú antes de experimentar una renovación, una transformación, una conversión en tu vida? ¿A quién seguía? ¿En quién creía? ¿En quién confiaba? ¿De acuerdo? Es bueno hacer eso, mirar un poco hacia atrás para ver de dónde nos sacó el Señor. Pero también Ebenezer, esta piedra, nos recuerda que tenemos que fortalecernos en el presente. Y nos recuerda que todo se trata de Dios. O sea, la victoria está en Dios, no en nosotros. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, servir al Señor, el enemigo, cosa curiosa, que precisamente los filisteos, cuando vieron que estaban como nación unidos, es cuando deciden atacarles. Cuando los filisteos escuchan que estaban clamando a Dios por la intervención de Dios, deciden atacarle para eliminar esa reunión, para eliminar esa decisión. En ese momento es cuando ellos deciden atacarle. Y entonces Samuel clama al Señor y ruega por una intervención. Así que, ¿qué es lo que pasa? Ellos están unidos, pero ven que los filisteos se acercan y ¿qué hacen? Que temen. Y temieron, dice el texto, temieron. Entonces le dicen a Samuel, reconociendo que él realmente es un hombre de Dios y que Dios le escucha, por favor, clama al Señor por nosotros para que nos guarde de la mano de los filisteos. O sea, piden que Samuel interceda, reconocen la autoridad espiritual que tiene Samuel y piden, ya que ven a los filisteos venir para atacarle de nuevo después de 20 años, intercede a Dios por nosotros, ¿de acuerdo? ¿Es buena decisión o no? Pero también puedes orar tú. O sea, es bueno que pidas a alguien que ore por ti, pero también tú puedes orar al Señor en una situación de temor. Ellos temían, pero todos tememos algo, ¿no? En medio del temor puedes clamar al Señor y suplicar su intervención. Y dice que clamó Samuel y el Señor le oyó. ¿Escucha el Señor la oración? Sí, escuchó la oración. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mirad la confianza de Samuel, ¿de acuerdo? Imaginad que estamos en un valle, ¿de acuerdo? Y ahí por las montañas, como vemos en las películas, ¿de acuerdo? Viene un ejército de filisteos, gritando, atacando, y Samuel está allí ofreciendo un sacrificio. No está desesperado, corriendo a las armas, no, está tranquilo, ha clamado al Señor y está esperando, haciendo lo que tiene que hacer, ofreciendo un sacrificio al Señor. Y llegaron los filisteos para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor, que dice el texto, tronó con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. No hace falta disparar un tiro.
no hace falta absolutamente nada. ¿A quién le da miedo las tormentas? De chico. Cuando el trueno está cerca de tu casa, o sea, fue así. Dice que Dios tronó como un gran estruendo, mucho más que un trueno. Y claro, estos se llenaron de temor, los atemorizó. Así que, ¿quién estaba con miedo 5 minutos antes? El pueblo. El pueblo de Israel tenía miedo. ¿Y ahora quién tiene miedo? Los filisteos. Los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios intervino. Por lo tanto, el presente de esta piedra, el Ebenezer, nos recuerda que la victoria está en el Señor, que nuestra victoria viene de Él, ¿de acuerdo? Que no es por nuestros medios, que no es por nuestro esfuerzo, que no es por nuestra, lo que sea. Es que clamamos, escucha y responde, sin necesidad de entrar en una batalla. Y en tercer lugar, Ebenezer nos asegura también el futuro, fortalece nuestra fe ante los retos del futuro. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bescar. ¿Quién corre ahora? Ahora los que corren son los filisteos. Y tomó luego Samuel la piedra, la puso en Mizpa y Sen, le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz en Israel. Por lo tanto, toma una piedra para que el pueblo no olvidase ese momento. No tenemos que olvidar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y recordar que allí, en ese sitio, pasaron del miedo a la confianza. Porque el Señor tronó y atemorizó a sus enemigos. Recuperan todas las ciudades que los filisteos habían ido quitando a lo largo del tiempo. Y Samuel es un protector de Israel, un libertador de Israel contra los filisteos. No usó, os acordáis, he mencionado algunos personajes que tienen que ver con este pueblo, no usó la espada como Gedeón. ¿Os acordáis de Gedeón? Gedeón luchó contra los filisteos, pero tomó la espada. Él no. No usó la fuerza como Sansón, que también murió a mano de los filisteos. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Pues Samuel no usó la fuerza. ¿Qué usó Samuel? La oración, la confianza en el Dios de Israel, el poder de la oración y la confianza en lo que Dios iba a hacer. Y fue un gran pedagogo. Fue un gran pedagogo. Un pedagogo es aquel que hace comprensible las verdades que aprendemos. ¿De acuerdo? Poniendo ejemplos, Jesús fue el pedagogo por excelencia. Los que están estudiando pedagogía deberían estudiar a la persona de Jesús, la manera en que él enseñaba. Pero los personajes del Antiguo Testamento también son muy buenos pedagogos. ¿Por qué? Porque establecen recuerdos para que no se nos olviden las cosas. Y Samuel levantó una piedra para que cada vez que pasaran por allí recordasen que Ebenezer significa, esta piedra significa el socorro del Señor en un día de mucha angustia. Así que es un recordatorio, un motivo de agradecimiento de la ayuda de Dios para con ellos. Así que Ebenezer no solamente mira al pasado, de donde el Señor nos sacó, sino que también debe fortalecer el presente en el que estamos y asegurar nuestro futuro. A veces decimos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, pero mañana no sabe. Hasta aquí hemos llegado, pero mañana no. Pues Ebenezer va más allá del hoy, ¿vale? O sea, Ebenezer no significa hasta aquí, mañana no sabemos, va más allá del hoy, ¿de acuerdo?
Así que Ebenezer nos hace mirar al pasado de donde Dios nos sacó, por qué estábamos en esa situación, porque estábamos siguiendo a dioses ajenos, porque no había arrepentimiento en nuestra vida. También nos lleva al presente, donde vemos que la victoria está cuando nos volvemos al Señor, cuando le servimos a Él, y Él nos va a ayudar en el presente, en momentos de angustia. Pero también Ebenezer nos habla que el futuro es seguro, que el Dios que nos sacó del pasado, que nos sostiene en el presente, también nos va a sostener en lo que viene. Por lo tanto, no tenemos que temer en lo que está por llegar. Por lo tanto, lleva esto, ponlo en un sitio visible, en tu casa, iba a decir encima del televisor, pero ya como los televisores son ya finos, ya no, en algún sitio que te recuerde esta verdad de la Biblia, ¿no? Que Dios asegura también tu futuro. Por lo tanto, decir hasta aquí nos ayudó el Señor no es llegar a un punto que no sabemos lo que va a pasar mañana, sino es un momento también de certidumbre, de seguridad, de certeza, que Dios va a estar con nosotros más adelante. Por lo tanto, esto es una declaración de confianza en el presente y también en el futuro que está por llegar y que todavía desconocemos. Los filisteos son, al mismo tiempo que era un pueblo enemigo, también se convierten en un símbolo de todo lo que el hombre teme. ¿Me seguí? O sea, son un símbolo de algo que está continuamente atacándonos, azotándonos, y tememos de eso, ¿no? O sea, ahora no vamos a tener un ejército por ahí a punto de atacarnos, pero sí que tememos algunas cosas. Y los filisteos son un símbolo de todas las cosas que tememos. Pero si eres creyente, si eres cristiano, si confías en el Señor y si le sigues, si le sirves a Él, no tienes nada que temer. No tenemos nada que temer. Porque tenemos un Ebenezer que ya no es una piedra, es una persona. Nuestro Ebenezer ahora es Jesús. El que nos ayuda, el que nos escucha, el que nos socorre, el que está por nosotros. Samuel levantó esa piedra enorme y la llamó Ebenezer. Hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros. Hoy tú tienes esa piedra en tus manos, ¿no? ¿La tienes en tus manos? Vale, si alguien no la tiene, que la lleve. Pues todo símbolo requiere también un recuerdo de lo que esto simboliza. Y ese recuerdo debe ser algo que nos motive también al agradecimiento. Al agradecimiento. A reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hemos recibido en el pasado, de dónde nos sacó, su presencia en este año 2026 y también la certeza de un futuro mejor porque estamos confiando y descansando en Él. Todo vendrá del Señor. Por lo tanto, lleva esto, si no lo tienes, cógelo y sea agradecido. Recuerda que esas palabras significan piedra de ayuda, de socorro, y que tenemos a alguien que nos socorre, que nos ayuda. En este caso, no vayamos a la piedra, vayamos a Jesús, ¿de acuerdo? Que es nuestro Ebenezer. Amén. Señor, te damos gracias porque todas estas historias nos enseñan grandes verdades y, Señor, a veces tenemos temor, tenemos miedo. ¿Qué va a ser de nosotros en este año que empezamos, Señor? ¿Qué va a pasar con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, etcétera? Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Pero asegurarnos de que estamos confiando en ti, que no estamos confiando en otras cosas. Ayúdanos a venir a Jesús, a buscar a Jesús, a confiar en Él, a descansar en Él y esperar de Él la bendición y también en el socorro. Señor, que tú truenes, que tú hagas ahuyentar nuestros temores y despiertes en nosotros, Señor, pues la confianza en tu persona y en tu amor para nosotros, que siempre está ahí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a cerrar el año también con